poner para grabar. Ahí está. Bueno, chicas, cuéntenme, ¿han podido leer el material que estaba para el del módulo? ¿Ya los han podido ver? Sí, yo estuve viendo, por ejemplo. Bien. ¿Dudas? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todas ya han recibido las notas del trabajo práctico? Sí, ¿verdad? Porque yo ya los he corregido y tenía una alumna de otro curso que me decía que no le había llegado la nota y digo, no vaya a ser que haya... Ustedes sí la han recibido, ¿verdad? Belén tenía un Sí, 8, yo sí la recibí. Lara tenía un 10 y Mariela tenía un 10. Estaban muy buenos los trabajos prácticos. Bien. Bueno, muchas gracias. Cuéntenme, ¿dudas? ¿Algo que me quieran preguntar en relación al módulo en particular? Yo, por ejemplo, tenía una duda con respecto a lo que es, más que nada, lo que sería el trabajo, el Sí. punto, creo que es el 3, sí. El 3 que Que dice hay que sobre hacer el un cuadro cuadro comparativo. comparativo. Sí. Claro. Mi duda más que nada era cómo compararlos a los tres autores. Bueno, por lo que estuve leyendo, bueno, cada uno como que tiene su enfoque, digamos. Sí. ¿Cómo con qué puntos decís Por vos hacer la ejemplo, bueno, hay una comparación? parte donde habla. Claro, exactamente. Sí, sobre qué puntos o sobre. Porque de repente, bueno, yo leía, bueno, por ejemplo, en una parte donde habla de que en el siglo XIX se empleaba como más a ver si lo encuentro. A ver, está por acá arriba. A ver, siglo XIX, como que se le daba más importancia, digamos, a la primera acepción de Martin, ¿no? Sí. Que sería o sea, que se remite al proceso que dice de conformación y organización de los grupos sociales, en los cuales se ven implicados factores políticos, económicos, y que en la segunda parte, digamos, la segunda acepción, se focalizaba ya un poco más en lo que era ya los procesos intrapsíquicos del individuo, digamos, en relación con la sociedad, ¿no? Y con los vínculos. Esa Mira, era para no la diferencia marearse, que veo a nivel, digamos, tiempo. pero Sí, para no marearse, sí. ustedes elaboren por ahí, agarren directamente y pongan, digamos, arriba el autor y de ahí detallen, así como si fuera un cuadro, digamos, pero no detallado cada aspecto, sino en una línea general, qué dice cada teoría de lo más importante, ¿sí? Los puntos más importantes que a ustedes le quedan de la teoría de cada uno. A ver, yo les voy a hacer como una pequeña Bien. introducción, digamos, ustedes han visto que el módulo apunta mucho más a comprender cómo se forma, digamos, el sujeto a partir de las relaciones sociales, o sea, cómo realmente las relaciones moldean e influyen en el individuo, ¿sí? Y se dan, digamos, en el módulo van viendo cómo en el proceso de construcción del sujeto como un ser social, cuáles son los aspectos que van influyendo, ¿sí? En ese proceso. Para eso primero hace toda una introducción sobre qué es un hecho social, digamos, y cómo diferenciaríamos a un hecho social de algunas situaciones particulares. Digamos, lo que se plantea es como que la situación donde haya un intercambio de personas termina siendo un hecho social, ¿sí? Pero ahí como que en particular va a hablar de ciertas características que tienen, digamos, los hechos sociales en las formas de actuar, de pensar, de sentir, y cómo eso va moldeando a las personas, ¿sí? Cómo ustedes van a tener el espacio social, lo individual de cada persona, y cómo esto se relaciona con el espacio social, el espacio personal, perdón, y el espacio social, ¿sí? Y cómo, digamos, hay distintas corrientes sociales que han ido hablando también y especifican dentro de los hechos sociales, digamos,
lo que está la sociedad, la iglesia, la población, la conciencia colectiva, ¿sí? Los hechos sociales materiales y los hechos sociales inmateriales, ¿sí? Y como ustedes habrán visto, en el primer punto, ¿sí?, del módulo les pide como que elaboren un cuadro sinóptico sobre los hechos sociales. O sea, que ustedes, cuando ahí dice un cuadro sinóptico, piensen, digamos, por ahí la profesora que ha hecho el módulo ha pensado, hay como muchas formas para hacerlo. Si ustedes pueden elaborar un resumen con lo más importante sobre lo que son los hechos sociales, sería como un cuadro sinóptico, ¿sí? O sea, ponen los puntos más importantes. Después empieza a hablar sobre cómo se da la construcción del sujeto como un ser social, ¿sí? Cómo la persona se construye en relación con otros, ¿sí? Que si no, digamos, algo que caracteriza al ser humano precisamente es la relación con el otro, ¿sí? Las identificaciones, el proceso por el cual en una cultura va a haber valoradas algunas cosas que en otras no, ¿sí? Y cómo desde su desarrollo, digamos, de acuerdo al lugar social que tiene y a los modos en que se dan las relaciones, va a ser lo que influye en la personalidad, ¿sí?, de ese sujeto en particular. Y ahí les va hablando de cómo se da esa construcción del sujeto, que ustedes van a ver que en el punto número 2 les pide que expliquen cómo se da esa construcción y los aspectos que intervienen en esa construcción. Ustedes siempre traten de sacar los hechos más importantes y en la medida que puedan de explicarlo con sus palabras. A mí no me sirve, digamos, que por ahí ustedes corten y peguen exactamente como dice el módulo, sino que yo pueda ver que ustedes han hecho como un proceso, digamos, han leído, han visto, lo han entendido y teniendo en cuenta la teoría me lo pueden explicar, ¿sí? Lo pueden poner por ahí con sus palabras, ¿sí? Y después ya, bueno, les habla de las dimensiones en el estudio de la socialización, el módulo, ¿sí? En cómo se conforma el proceso de conformación y organización de los grupos sociales, y después la segunda, cómo se focaliza generalmente en el individuo. Y remite al proceso por el cual ya se adquieren valores, actitudes, creencias de una sociedad en particular, ¿sí? Les plantea cómo el término socialización, que viene de parte de los psicólogos en el siglo XIX, tenía un sentido y cómo por ahí ha ido cambiando en el siglo XX, ¿sí? La importancia para la psicología social, ahí les explica, fíjense que ustedes en el punto 3 tienen el cuadro comparativo con los principales aportes. Entonces, de lo que está planteado en el módulo, fíjense como para hacer un cuadro, arriba ponen autor San Martín, Arnetti, Berger y Luckmann, y van explicando cómo ellos han ido considerando. En la época, por ejemplo, le pueden poner la época en que está la teoría, el año, el autor, el año y los aspectos más importantes, ¿sí? Cuáles eran los objetivos, digamos, de la socialización para cada uno. Y de ahí, bueno, como ahí les explica bien, digamos, en cada uno, la socialización primaria, la socialización secundaria. Y después tienen un artículo que yo sí he chequeado esta vez y lo podían abrir, digamos, lo han podido abrir ustedes al artículo. ¿Lo han podido ver? Sí, sí, se puede. ¿Sí? Bien. Sí, porque yo lo pude chequear y lo pude abrir y está vigente, porque a veces pasa que hay cosas que se sacan de internet que de repente dejan de estar vigentes, por eso no está. Y ahí hace un análisis en el artículo de La Nación de cómo todo este problema que estamos teniendo en relación al delito y a la violencia, que tiene que ver con una grave crisis que atraviesa el país, pero también tiene que ver con un fracaso en el proceso de socialización. Es como verlo en un claro ejemplo, digamos, a cómo ese proceso puede haber sido fallido y qué es lo que produce. Fíjense el efecto social tan complicado que puede llegar a producir, ¿sí?
Y ahí, bueno, les explica en el texto, en el artículo, los contextos sociales que favorecen la socialización, los mensajes violentos que hay en la sociedad, qué pasa con la violencia en las escuelas, cómo se manifiesta la violencia entre los jóvenes. Entonces, por ahí es como un artículo interesante, calculo que por eso lo ha elegido la profesora, un artículo interesante para que esto que se viene, les está planteando desde la teoría, lo puedan ver en concreto en un efecto en la sociedad, ¿sí? La idea siempre, ahí les pide a partir del artículo periodístico Sí. leído, exponga su opinión y argumente desde el texto. O sea, es importante que ustedes puedan decir qué les ha parecido el artículo, si les ha aportado, si no, cómo han podido relacionar lo del artículo con la teoría, y bueno, y ir bueno, poniendo, digamos, parte de la teoría en el por qué les ha gustado el artículo o por qué no les ha gustado, o qué es lo que han visto como de importante que habla el artículo y lo pueden relacionar con lo que han visto de la teoría. Esa sería un poco la idea para que ustedes vayan elaborando este módulo. Si ustedes lo tienen al módulo antes y me lo quieren ir mandando, no hay ningún problema, porque es como cortito, digamos, este módulo no es muy extenso. Entonces, por ahí en la medida que quieran ir sacándose, digamos, trabajos de encima, lo van mandando. ¿Dudas? ¿Algo más que me Sí, a quieran mí me estaría preguntar? quedando el punto 3. Sí, el del Yo ya cuadro. lo estaba haciendo y me faltaba justamente el cuadro Bien. comparativo, claro. Sí, ponele, Por Mariela, eso quería más o menos fíjate de ver. ponerle el autor, como cuadro comparativo, ponerle el autor, el año, digamos, de la corriente, más o menos, y las ideas principales. Hacelo con esos Claro. tres, ¿sí? Que es bastante general. Ujú, La bien, idea es que yo pueda claro. ver que ustedes han Buenísimo, procesado la buenísimo. información. A veces no necesitan hacer una cosa súper extensa, que en realidad es copiar y pegar de lo que está del módulo, sino que ustedes lo han podido procesar. Entonces, muchas veces las palabras que ustedes usan, a mí me muestran también que ustedes han podido elaborar, ¿sí? Sobre lo teórico que han leído. Entonces, no se preocupen por eso. Claro, Por supuesto que tiene que tener una base teórica, no es que uno opina de la nada, ¿sí? Porque bueno, eso claro, demuestra también la seguro, lectura sí, del material. Y siempre que ustedes presenten un trabajo, seguro. digamos, para mí a veces cuando está todo bien y demás en los contenidos es un 9 y el 10 es un extra cuando yo veo que la presentación tiene como otro esfuerzo, ¿sí? Cuando uno realmente ve que en la elaboración del cuadro hay, bueno, otra forma, o que ustedes no es que relatan todo nada más, sino que hay un trabajo de procesamiento de toda la teoría que ustedes han ido leyendo. ¿Algo más? ¿Alguna Claro. otra Ujú, duda? sí, ¿Algo que sí. quisieran preguntarme? Ustedes, si tienen dudas por ahí de algo, está bueno que para el próximo encuentro, por ahí, para allá del módulo 3, por ahí me mandan antes, profesor, he tenido tal duda con tal cosa o no entendí tal cosa. Igual yo les voy a hacer como una pequeña presentación del módulo bueno, en estos encuentros de Zoom, como que más o menos ustedes vayan, si no han tenido la oportunidad de leerlo todavía el módulo, por lo menos uno ya va escuchando algo para que cuando ya lo agarran saben de qué se trata. Entonces, bueno, también por ahí eso a veces los beneficia. Pero si tienen alguna duda, me la pueden hacer antes y lo preparo como más en específico para aclararles. Saben también que está el canal de los mensajes, que yo lo reviso casi a diario, así que cualquier duda, cualquier cosa que ustedes tengan, me avisan por ahí, no hay problema. ¿Sí? Eso también, bueno, yo los puedo ir acompañando en el proceso. ¿Algo más que quieran Buenísimo. preguntar? ¿Alguna duda? Clara, ¿no? Me dice Belén, ¿no? Bueno, bueno, chicas, entonces las desocupo y ya saben, a su disposición para lo que necesiten. Buenísimo. Bueno, nos vemos cualquier cosa en Buenísimo, el profe. próximo, para el otro módulo. Ahí Muchas seguimos gracias, entonces. chicas. Nos Buenísimo. vemos. Que Gracias a anden usted. bien. Nos vemos, que ande bien. Hasta Nos luego. vemos. Chao, chao. Igualmente, chau, chau. ¿Qué?
Sí, Iván. Y si yo te he dicho que 7:30, 8 menos 20 terminaba.